Tener una vivienda propia en Chubut. ¿Qué tan fácil o difícil resulta en la actualidad? Ayer me topaba con una nota del sitio de noticias Extremo Sur de la Patagonia, que lleva por título Tener la casa propia, un sueño imposible en Chubut. Una del IPB cuesta 63.000 dólares, y 27.000 familias alquilan. Esta nota está escrita por Marcelo García. Básicamente describe qué tan difícil es al día de hoy acceder a una casa propia en Chubut. La casa propia es el sueño, si se quiere decir, o el anhelo de muchas familias. Y sí, un sueño, un anhelo, pero también es una necesidad. Y como tal, reviste cierto grado de urgencia. Esta nota nos dice que existen más de 41.000 familias que tienen problemas habitacionales en Chubut. Y de este total son más o menos 27.000 las que pagan un alquiler. ¿Qué pasa? Estos datos oficiales tienen ya una década de atraso, o sea, porque son datos del censo 2010. O sea que en la actualidad la situación debe ser diferente, o sea, los números han aumentado seguramente. Una casa del IPB, Instituto Provincial de la Vivienda, ronda actualmente los 63.000 dólares. Es decir, 6 millones de pesos, casi 7, al cambio de dólar oficial. Y el metro cuadrado de construcción vale $1.000, 900.000 pesos, redondeando, dólar oficial. Es decir que el sector de construcción ha tenido un aumento del 312% aproximadamente en los últimos 15 años. Actualmente, porque este sí es un dato actual, el IPB tiene 27.000 inscriptos, 27.000 familias que están esperando o que están, digamos, tratando de acceder a su vivienda propia a través del IPB. El acceso a la vivienda, bueno, justamente aquí habla de la urgencia. Los alquileres en la provincia más o menos tienen, en líneas generales, en las ciudades por ahí más grandes, un valor de entre 27 y 38.000 pesos. En los lugares más pequeños, en los pueblos, estamos hablando de un departamento, una casa de 2 habitaciones, 3 habitaciones, como para una familia mediana. Pero una casa más o menos grande, si se quiere decir. 2 o 3 habitaciones, tampoco es mucho. 27.000 a 38.000 pesos. En los pueblos más pequeños baja un poco, 15, 20 lucas, 25 como mucho, y se pueden encontrar algunas más pequeñas por menor precio. Ahora, ¿qué pasa? Si a estos 27, 30 lucas que se necesitan para el alquiler por mes, incluyendo tal vez los impuestos y demás, servicios, sumándole la canasta básica familiar, 50, 60, 67 lucas, dice aquí, para Comodoro Rivadavia. Sumado eso al alquiler y demás, un grupo familiar necesita 90, 100, 60, 70, por ahí en lugares más pequeños, 90, 110 mil pesos por mes solamente para cubrir gastos. Solamente para cubrir gastos, es decir, solamente para llegar a fin de mes y pagar el alquiler. ¿Qué pasa? Las propiedades inmobiliarias, o sea, los inmuebles en realidad, están valorados en dólares. Su valorización, su tasación se realiza generalmente en dólares para preservar justamente el precio, porque el peso argentino tiene una devaluación muy, muy grande producto del alto índice inflacionario que atravesamos. Entonces, bueno, la moneda extranjera es un poco más firme, mucho más firme, más estable en realidad, y se cotiza en dólares. ¿Qué pasa? Los sueldos se pagan en pesos, hay muchas retenciones al dólar y demás, una sumativa de otras cosas más que también hacen que al día de hoy sea muy difícil llegar a esas tasaciones, o sea, pagar esas tasaciones, teniendo en cuenta también que solamente podemos acceder a solamente $200 por mes, por persona. Una serie de cosas que, bueno, lo complican un poquito más. Esto hablando principalmente del sector inmobiliario privado. Si queremos comprar una casa, ya sea a un particular privado o a una empresa o alguna desarrolladora inmobiliaria privada. Si hablamos del IPB, la cosa tampoco es mucho más fácil. Hablamos de que los valores rondan más o menos los 60.000 dólares. Vemos acá en pantalla una gráfica que lleva por título Registro de hogares inquilinos en riesgo de desalojo.
Me voy a acercar un poquito porque es pequeña la letra. Encuesta realizada entre los días 21 y 30 de abril de 2021. El medio utilizado fueron plataformas virtuales de comunicación. La muestra está constituida por 61 hogares, son pocos en mi opinión, pero sirve igual, de la provincia del Chubut. Un 16% son hombres, 84% son mujeres. La cantidad de personas, bueno, acá no importa, después lo pueden ver en el video, la cantidad de personas por ciudad. La situación de alquiler, y este es un gráfico que nos arroja unos datos muy, muy interesantes y a la vez alarmantes. Un 12% tiene deuda con el alquiler, un 9% está en riesgo de desalojo, a un 6% no le quieren renovar el contrato, 11%, a 11% le dijeron que no le van a renovar y no encuentran vivienda, un 9% fue desalojado y no tiene dónde vivir, creo que es la situación más trágica, 12% no tiene trabajo y no puede salir de la vivienda, un 23% no llega a cubrir los aumentos de alquiler y un 18% dejó de comprar alimentos para poder pagar el alquiler. Realmente una situación bastante trágica. Este estudio fue realizado por el sindicato, o por lo menos dice aquí la gráfica, de inquilinos y trabajadores de Chubut, CTA Autónoma Chubut. Ahora, ¿qué pasa más allá de la crisis económica que atravesamos como provincia y como país? Se suman también las medidas producto de justamente las decisiones que han tomado los diferentes gobiernos para hacer frente a la pandemia, las restricciones horarias de circulación, la necesidad de diferentes permisos para ejercer ciertas actividades en este contexto, la habilitación paulatina y progresiva de diferentes actividades, rubros económicos y demás. En fin, complican más la situación. Actualmente, recordamos, hay más de 27.000 inquilinos y 41.000 familias sin casa propia en Chubut. Datos del censo 2010. Y si tenemos en cuenta que Chubut tiene 550.000 habitantes aproximadamente, 556.000, tenemos casi un poco más de un 5% de población acá, que no tiene vivienda. Perdón, se me cambió. Acá, población de Chubut, sí, 556.000 habitantes. Volviendo a la nota luego de ese paréntesis. Además de eso, el problema justamente es que los precios se van actualizando constantemente y los salarios, los sueldos no sufren la misma actualización, porque bueno, de última, si hay inflación, si hay una devaluación tremenda, pero los salarios se ajustan, y sí, tampoco sirve mucho, pero no sé, amortiguaría un poquito, no es el caso. Por lo menos 41.000 personas tienen, 41.000 familias, no personas. Consideremos 3 personas por familia y ya estamos hablando de 100.000 personas, más o menos. Ya un número bastante importante de la población del Chubut. Y bueno, en promedio un 30% de la población de las ciudades. En general, ¿no? En esta tabla vemos los diferentes porcentajes, familias con problemas de vivienda en las principales ciudades de Chubut. Comodoro Rivadavia 32%, Trelew 29%, y así todas no bajan de 30% prácticamente. En los pueblitos o en las localidades del interior la situación es un poco diferente, pero hasta por ahí nomás. Acá da más detallados. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es, digamos, si se quiere decir, el inconveniente? Una, que prácticamente no hay casi diferencia en la actualidad de el costo de acceso a la vivienda entre el Instituto Provincial, entre el IPB y un desarrollador privado. Los precios son casi los mismos. En teoría debería ser más fácil acceder por el IPB. En teoría.
pero aparentemente más de 27.000 personas, o sea, hay una demanda de más de 27.000 familias, y no sé si el IPB está en condiciones de cubrir esa necesidad o no. Existe una gran demanda. Y otra situación es, bueno, justamente esto que mencionamos, los altísimos costos del IPB. Entre 2021 y entre 2020 y 2021, un valor entre $63.000 aproximadamente, 6.200.000 pesos, según la cotización del dólar. Y bueno, no es un monto menor. ¿Qué pasa? Estos valores de construcción arrojan cuotas mensuales que deberían pagar los propietarios entre 15.000 y 23.000 pesos por mes. Sí, más o menos lo de un alquiler. Ahora, habría que ver qué tan flexibles son las cuotas y demás. Y el inconveniente por ahí es esto, ¿no? Que no sé si es inconveniente, porque también es entendible del lado del propietario que quiere vender. No puede devaluar su propiedad tampoco, por eso la cotización en dólares. No sé, no estoy bien informado de qué cantidad de agentes inmobiliarios o tasadores hay en Chubut, pero es un dato correcto. Yo creo que como para ir cerrando, y ustedes me dirán su opinión, sería bueno que que haya más planes de vivienda, más facilidad de acceso a la vivienda. Pero ¿cómo? Bueno, sí, 15 lucas por mes. En primer lugar, estás pagando tu vivienda. O sea, ya no tenés el riesgo, mientras que cumplas, de que no te van se me fue la palabra, que no te van a volver a hacer el contrato, renovar contrato. No tenés el riesgo de que no te renueven el contrato porque ya es tu vivienda, estás pagando tu vivienda. Ya que sea que legalmente va a ser tuya a futuro, pero ya es un hecho. O sea, ahora, ¿qué pasa? Eso tiene un efecto psicológico muy importante porque sabes que es algo tuyo. Y nada se compara con eso. Pero ¿qué pasa? No todas las familias pueden pagar 15 lucas por mes. O no sé si el IPB, voy a averiguar luego de eso para traer información en ese aspecto. Pero planes de viviendas que se ajusten a 3-4 tipos de familias según su capacidad de capitalización, es decir, según su nivel de ingreso. Tal vez planes de vivienda que tengan una cuota menor, pero a mayor plazo en años, y otras que tengan tal vez una cuota más alta. ¿Para qué? Para que todos puedan acceder de alguna forma a su vivienda. Ahora, ¿qué pasa? Para esto se necesita una planificación y una recabación de datos muy, muy precisa, muy estructurada, y que debe cumplirse a rajatabla. No sé si estamos en condiciones de eso actualmente. Y si no lo desarrolla el IPB, algún privado lo va a hacer. Algún grupo de pibes tal vez toma la iniciativa y bueno, arranca ahí un desarrollo inmobiliario, que es algo que tengo pensado tal vez más adelante, qué sé yo. Me gustaba hablar de esto, ¿por qué? Porque personalmente desde niño siempre sufrí la falta de una vivienda propia. Durante mucho tiempo tuvimos con mi familia, digamos, que vivir de un alquiler en otro, en casas prestadas, y había que entregar y no teníamos a veces a dónde ir. Y el poder construir nuestra casa propia fue un proceso largo de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de cada mango que entraba, mandarlo a ladrillos. Nos mudamos teniendo piso de tierra, no teníamos gas, baño afuera. En fin, esto me toca un poco de cerca porque yo lo viví y no es nada lindo. Y tampoco me gustaría me duele ver que sea un problema actualmente para muchas familias. Y bueno, ver qué se puede hacer tal vez al respecto. Por el momento simplemente comunicar la información, analizarlo y más adelante, ¿por qué no?, desarrollar algún emprendimiento, algún negocio que nuclee, si se quiere decir, esta necesidad, brinde un servicio y una solución accesible y acorde a las posibilidades de cada familia
de Chubut. Seguiremos hablando de este tema en futuras ocasiones, así como analizaremos diferentes panoramas, aspectos y áreas de la economía, política y demás elementos de la provincia del Chubut. Cuídense mucho, dejen en los comentarios, con respeto, por supuesto, qué opinan al respecto y qué otra cosa quisieran que tratemos. Nos vemos en otro video online.